Aristóteles, la potencia es la capacidad que tienen los entes de ser, implícita en la esencia o naturaleza. Enajenación. Considerada como la pérdida de una facultad, un derecho o un afecto. También significa sacar, estar fuera de sí y perdido de sí mismo. El filósofo José Ferrater Mora sostiene que este término expresa el hecho o la suposición de que alguien esté o pueda vivir, no en sí mismo, sino en alguna realidad ajena a él. Vive enajenado, en algo ajeno a sí mismo. En la literatura filosófica se usa como sinónimo el término alienación, vocablo que proviene del latín alius, que significa otro, diferente. En ese sentido, alienación etimológicamente quiere decir estar o hallarse enclavado en otro o de otro, es decir, estar ajeno a sí mismo. Por tanto, una persona enajenada está despojada de su identidad, de su personalidad, porque han manipulado su conciencia para controlarla en beneficio de otro individuo, grupo, organización o gobierno. Es decir, se mantiene absorta en alguna actividad y no se da cuenta de lo que ocurre a su alrededor. Un ejemplo claro es lo que aconteció en marzo de 2010 en Corea del Sur, en donde una pareja adicta a un videojuego en el cual debían criar a una niña virtual fue arrestada por descuidar a su bebé real de 3 meses y dejarla morir de hambre. La información mostró que los padres jugaban entre 4 y 6 horas diarias en cibercafés y solo le daban a la bebé un biberón de leche diario. Un día, al regresar a casa después de jugar toda la noche en un café internet, hallaron muerta a su hija. La investigación reveló que murió de desnutrición. Poco después, la policía los detuvo. La pareja se había conocido mediante una página de internet y ambos se mostraban obsesionados con un juego de roles llamado Prius Online, en el cual criaban a Anima, una niña virtual. Una vez aclarado el concepto, orientemos su semántica en relación con la identidad individual y comunitaria, identidad personal y alienación. La consonancia individual es una necesidad básica de todo ser humano y es el estado básico y fundamental para disfrutar una vida plena y llena de sentido. Cada persona nace con rasgos y potencialidades que constituyen su identidad, los cuales debe acrecentar en toda su capacidad para alcanzar un nivel de desarrollo que le permita vivir plenamente. Conocer, identificar y saberse un ser único, irrepetible y distinto a todos los demás es un principio básico de la salud mental. En otras palabras, mediante la búsqueda de identidad, cada ser humano se descubre y se acepta con todo lo que es, con todas sus potencialidades y capacidades, hasta llegar a ser lo que debe ser. En la identidad individual se articulan la percepción y la asimilación de valores, creencias, tradiciones culturales, comportamientos sexuales y rasgos culturales que le dan forma y definición a la personalidad. Por tanto, la definiremos como el resultado de la diferenciación de un individuo del resto de las personas, el cual se origina a partir de la capacidad de asimilación individual y el poder de socialización institucional, familia, escuela, medios de comunicación, que interactúan para insertar al ser humano en su contexto vital. Sobre la base del aprendizaje social y cultural, la persona distingue sus gustos, preferencias sexuales, valores, forma de ver la vida y su propia escala de valoración. Este proceso de intercambio permite acumular y tomar lo que el contexto social y cultural ofrece al sujeto para transformarse en un ser diferente de los demás. En otras palabras, adquiere características específicas en las que se muestran sus rasgos psicológicos, intereses y preferencias, así como sus rasgos culturales particulares, entre otros. Ahora bien, en la dinámica de las relaciones humanas, la afirmación excesiva en la propia identidad crea fenómenos como el narcisismo y el egocentrismo, problemas que se agravan cuando el contexto social enfatiza con demasía el sentido de individualidad. Así lo señala el filósofo español José Antonio Marina. La cultura occidental puede contarse como la historia del yo que ha ido engordando. Es fácil señalar las etapas principales. La Reforma protestante apeló a la propia conciencia frente a la autoridad. Descartes instauró el yo pienso como instancia definitiva. La Ilustración hizo lo mismo con la razón. El romanticismo exacerbó el protagonismo del yo. El idealismo alemán lo convirtió en el origen de todo. Y, como último paso, encontramos la creciente insistencia en el individualismo. En Occidente, todo desemboca en una afirmación desmesurada del yo, que no deja de plantearnos problemas. Es decir, lo que es una oportuna defensa de la autonomía personal se convierte en obsesivo cuidado de uno mismo y en narcisismo. En resumen,
Diremos que el problema del individualismo es que borra por completo al otro y vuelve imposible el nosotros, lo cual implica la supresión de toda relación de pareja, grupal y comunitaria. Recuerda que si no hay un nosotros, el hombre pierde el camino y el sentido real de su propia identidad. Esclavo de sí mismo. Así como surgen problemas de individualismo, también aparecen conflictos de pérdida de identidad o alienación personal, sobre todo cuando la persona se diluye en un rol, grupo, moda, acción o ideología. Algunos ejemplos de alienación personal se muestran en la siguiente página. Confluencia. La persona se diluye en el grupo, hace lo que éste dictamina solo para contentar a sus miembros y no como algo que surja de su decisión y convicción. Es incapaz de decir no, por lo que se convierte en una marioneta. Por ejemplo, las pandillas en las que el individuo pierde su personalidad y solo actúa de acuerdo con reglas o normas específicas. Retroflexión. El sujeto se somete a la culpa y al error de otros. Se vuelve incapaz de reconocer la realidad, por lo tanto, se autosacrifica mediante la apropiación de un acto que no le corresponde, dejándose maltratar, sobajar y manipular. Proflexión. El individuo se desvive en atenciones hacia los demás sin percibir que éstas son un deseo desmedido de recibirlas él mismo. No se asemeja con su propia necesidad porque ha perdido su identidad. Este concepto de alienación lo vemos en el mundo laboral, como lo demuestran las aportaciones de Karl Marx. Para él, la enajenación provoca que la persona resulte extraña a sí misma hasta el punto de no reconocerse. De acuerdo con este filósofo, el obrero vale como ser humano en la medida en que es productor y generador de ganancias, por lo que se vuelve solo una pieza más del engranaje automatizado del sistema productivo. En ese sentido, trabaja no solo para crear un mundo de objetos que le son extraños, sino que además lo aplasta. Por tanto, el obrero se empobrece en la medida en que produce una riqueza que le es ajena. Es decir, cuanto más aumente su producción en extensión y poder, se convierte en una mercancía más barata. Esto significa que conforme se valoriza el mundo de las cosas, se desvaloriza, en razón directa, el mundo de las personas. Todo ello provoca una alienación en los obreros, pues todo les es ajeno, pertenece a otro, incluso él mismo. A esto se refiere Marx cuando dice que el trabajador se convierte en productor y generador de ganancias, convirtiéndose solo en una pieza más del engranaje automatizado del sistema productivo. El trabajador vive así alienado. Lo más importante frente a estas alienaciones es aprender a distinguirlas para no dejarse diluir en ellas y recuperar el sentido de la propia identidad. Para concluir, definiremos la identidad personal como el proceso de toma de conciencia que atraviesa una persona para ser ella misma, con todos los atributos que le corresponden y que lo distinguen de los demás. En otras palabras, es la persona que se sabe única, irrepetible y distinta. Identidad colectiva y alienación. En todo ese proceso se adquiere y configura una identidad colectiva, que entendemos como la conciencia compartida por un grupo de individuos, quienes se reconocen mutuamente como pertenecientes a una misma cultura, comunidad o determinada clase o categoría grupal. Gracias a esta identidad, los individuos orientan y ajustan sus acciones, determinan sus comportamientos y conservan su cohesión. Sin embargo, esta enfrenta desafíos y problemas que la pueden debilitar, suprimir o tergiversar. Muchas veces factores políticos, científicos, tecnológicos y económicos son fuente de progreso material, pero también están detrás de la supresión de identidades, la manipulación ideológica o enajenación, la emigración, los choques culturales, la crisis de valores y la violación de derechos humanos. Hoy en día existen naciones como Yemen, Pakistán, Corea del Norte, entre otras, que tienen un régimen totalitario y usan el poder tecnológico, social y político para controlar la vida de las personas. Se edifican bajo regímenes necropolíticos, en particular porque emplean el poder para dictaminar cómo vivir, morir e incluso exterminarse. En otras palabras, utilizan el poder sociopolítico para controlar la libertad y enajenar la conciencia individual y colectiva de ciertas minorías. Es decir, se practica el exterminio selectivo y la reeducación enajenante que suprime la propia identidad. Por ejemplo, la etnia musulmana de los uigures, que China confina masivamente en campamentos para su reeducación cultural y religiosa, para transformar su pensamiento, que no es más que la enajenación o supresión de la identidad colectiva musulmana para que piensen y sean la destino chino.
En este caso, el poder político chino pretende que los uigures actúen de acuerdo con los propósitos, fines e ideología propuestos por su régimen. Es una especie de enajenación ideológica por reeducación que suprime la espontaneidad de las prácticas culturales, creencias y costumbres del peculiar modo de ser de los uigures. Este es un tipo de poder que enajena. Lo anterior nos lleva a concluir que enajenar significa transformar el modo de pensar y vivir, así como la conciencia de ser autónomo y social, de manera que se actúe de acuerdo con los propósitos del otro, ya sean económicos, sociales o políticos. Conviene señalar que la identidad individual y colectiva no son excluyentes una de otra, sino que mantienen una relación de inclusión evolutiva. Es decir, sus intercambios mutuos favorecen y enriquecen al individuo y a su vez a la comunidad. Sin embargo, también sucede lo contrario. Una identidad individual pobre está íntimamente relacionada con una comunidad empobrecida. Esta mutua interacción e intercambio provoca que el individuo, desde su identidad, piense en términos y actitudes sociales, intercambio, convivencia, solidaridad, ayuda mutua, etc. Que la persona se sienta subjetivamente integrada a una comunidad. Esto elimina el desamparo relativo y da consistencia a su proceso de individuación.